¿Cómo pensáis vosotros que se puede resolver o se podría ayudar a resolver ese gap que muchas veces se plantea en la propia práctica docente cuando se enfrenta a un mundo de las evidencias que lo que plantea son sí pero no, esto de esta manera pero no de esta otra, esto, bueno, como tenéis por ahí unos micrófonos creo en las mesas? Yo creo que se pueden hacer muchas cosas y que es muy necesario, ¿no? Creo que el profesorado a veces no demandamos evidencia, datos, porque no se nos ha formado en ello, no se nos ha dado una cultura científica que nos crea la necesidad de demandar, exigir que los métodos, herramientas, recursos que nos llegan y que nos bombardean muchas veces estén basados o no en la evidencia. Creo que ese sería un factor indispensable. Y luego llegarían otros, ¿no? Porque si realmente tenemos esa necesidad de buscar certezas, datos de si lo que estamos haciendo funciona o no, probablemente pasaremos a tratar de ser objetivos con nuestra propia práctica, a evaluar más lo que hacemos dentro del aula. Exigiremos que los cursos de formación inicial y permanente sean más rigurosos, que se escuche la palabra investigación educativa, evidencia, que nos enseñen dónde encontrar fuentes rigurosas sobre educación basada en la evidencia. Y a día de hoy creo que todo eso nos falta, ¿no? Y muchas veces nos vemos expuestos a aceptar lo que nos viene de fuera, desde políticos hasta empresas, incluso cursos de formación de los que, bueno, no nos fiamos, pero nos faltan recursos para poder valorar con criterios si realmente son rigurosos o no. ¿Alguna cosa que queráis añadir? A mí una cosa que suele contar Marta y que no contar es que la evidencia también la podemos ver como argumentario, es decir, que nos pertrecha de cara a futuros o posibles debates que pueda haber en el centro sobre, pues en mi caso, el uso de la tecnología o no, o en el caso de Marta, si hay que utilizar el método global o no. Es algo que hace que las decisiones que tomemos en el centro, que afectan a menores y que son muy relevantes para su vida, se tomen con cierto criterio y sobre todo con cierta seguridad, que muchas veces andamos ahí diciendo, es que joder, cualquier cosa que nos vienen a contar suena tan bien que no sabemos qué hacer. A mí me da cierta seguridad, cierta tranquilidad saber que ha habido gente investigando en entornos similares al mío y que puedo aprovechar sus conclusiones para decidir mejor. Y sobre todo también me supone una barrera frente a todo este... Es que voy a decir una palabra que está muy mal, pero todo este cuñadismo que hay en torno a que cualquiera, ¿no? De repente pues llega un futbolista y te enseña cómo educar en el aula, te llega un cantante y te dice cómo lo tienes que hacer, ¿no? Entonces, dices, mira, pues tú serás un crack en lo tuyo, probablemente seas un player de la vida, o sea, tu método no vale para toda la gente. Y a mí lo que me vale es qué es lo que se ha testeado en gente que es parecida a mí y sobre todo en mucha gente y para todos, como decía Marta. Pablo, ya que tienes el micrófono, hay una pregunta que se dirige específicamente a tu ponencia, y es si crees que sería oportuno, dado que la educación tiene que preparar en cierta medida para el futuro y el futuro es, y el presente es digital, ¿no? Si sería adecuado incluir una asignatura de duración anual. Imagino que se refiere a los grados de magisterio y a la formación del profesorado, para formar a los profesores en tecnología, TICs, robótica, programación, Big Data, etc. Me da un poco de miedo cómo se enfoque esa asignatura. Yo sí que creo que hay que saber de tecnología y sí que creo que las maestras y maestros del futuro tienen que estar a gusto con la tecnología, porque ahora mismo nos pasa que la tecnología nos invade el aula y encima nos pone el suelo muy resbaladizo. Porque nosotros tenemos cierta soltura sin la tecnología y cuando de repente aparece la tecnología, pues vamos al aula un poco asustados. ¿Funcionará la wifi? Esto que he estado preparando el fin de semana, ahora como no funcione voy a quedar muy mal y tal. Entonces, si el grado de magisterio incorpora ciertas competencias digitales que se trabajen a fondo, pues me parece que va a dar bastante seguridad a maestras y maestros para ir al aula con otra actitud y con otras destrezas.
De ahí a que un maestro tenga que saber robótica o tenga que saber Big Data o Deep Learning o todo este tipo de palabrería que está muy de moda y que son estudios súper importantes que van a cambiar la concepción del mundo de mucha gente y demás, pero yo creo que el nivel de magisterio no es eso, no es estar... La robótica que se da ahora mismo a nivel de primaria es una robótica de Play School, de Mi Pequeño Pony. Es decir, un niño realmente tiene la concepción errónea de que un robot se hace en media hora y de que programar un videojuego es algo que en 2 tardes lo haces. Y no tiene nada que ver. Está muy bien como aproximación amable, para que la gente le puedan surgir una vocación y demás. Pero yo creo que enseñar programación, y yo me dedico a eso, profesionalmente me pagan para enseñar programación, pero enseñar programación no es fundamental. Lo que sí que es fundamental es saber qué es capaz de hacer un ordenador y qué no, qué implicaciones tiene que un ordenador decida si vas a ir a este médico o a este otro, y ese tipo de cosas. Es decir, más que cómo se hace la tecnología, los cómo, qué implicaciones tienen y qué capacidades y qué discapacidades tiene esa tecnología. Muy bien, Pablo. Hay varias preguntas sobre la variable socioeconómica en todos estos aspectos relativos a la enseñanza, al aprendizaje. Han ido saliendo en algunas de vuestras exposiciones. Se pregunta sobre qué pasa con... Bueno, cómo incorporar estudios en el tema del bilingüismo, como salieron en la Comunidad de Madrid en el 2016 de Brindusa, cómo afecta, pues, por ejemplo, esa enseñanza bilingüe en los alumnos con menor nivel socioeconómico, si perpetúa diferencias de clase, si dentro de los procesos de motivación también incide la realidad social del alumnado, si se puede hacer algo con respecto a eso desde el punto de vista del profesorado, si eso también incide, pues, en la fisiología y en la neurofisiología cerebral, ¿no? Pues la alimentación, los estímulos, etcétera. Bueno, pues cómo esa variable que proviene de las aulas, ¿no? Y de la realidad de las aulas donde están muchos profesores, cómo recogerlo también dentro de las evidencias, ¿no? Y qué efecto tiene. Bueno, pues si quieres ir respondiendo. Sí, porque comentábamos antes algún estudio que demostraba un poco la relación entre los buenos resultados y la importancia del nivel socioeconómico y cultural en el caso del bilingüismo. Y a veces también se ha achacado no solamente al nivel socioeconómico o cultural de las familias, también algunas veces en según qué programas la gente o los estudiantes que están en los programas bilingües se seleccionan de alguna forma, no son todos, sino que son algunos que cumplen una serie de... Alguno está sintiendo por ahí, ¿no? Que son alumnos que de alguna forma o pasan una prueba o en el caso de no pasar una prueba, de alguna forma son un poco más privilegiados y son alumnos que funcionan muy bien, pero funcionan muy bien, lo hagan en la primera lengua, lo hagan en la segunda lengua, porque así está ocurriendo. Lo interesante es que también hay estudios que cada vez más están demostrando, no solamente en España, más bien fuera de España, en Europa, en Alemania, sí, cómo está funcionando también muy bien para todos, cuando no hay ningún tipo de selección. Es una obviedad que quizá a mayor nivel socioeconómico o si están seleccionados, mejores resultados se van a tener. Pero es verdad que también cada vez hay más apoyo, más estudios que apoyan, que sirven para todo, también para los que son lo que se llaman vocational studies, ¿no? Para los que son de formación profesional. Hay estudios en Alemania bastante interesantes que demuestran cómo en el caso del bilingüismo también se puede aplicar con buenos resultados. Pero claro, es un poco una obviedad, a mayor nivel socioeconómico, unas mayores competencias de base, pues los resultados van a ser también mejores, ¿no? En los procesos de motivación es también exactamente igual. De hecho, en una de las diapositivas lo señalábamos. Hay cuestiones culturales, tanto a nivel social como familiar, que afectan directamente, pues, al autoconcepto, a las expectativas, a la fantasía, a los valores, a las actividades que me siento competente o no para desarrollar. Luego está directamente ligado el perfil socioeconómico con la capacidad que tiene el alumno y nuestras posibilidades de cara a motivarle para determinadas tareas o no. Lo que no hay que perder de vista es que nosotros tenemos que hacer bien nuestro trabajo, porque eso da oportunidades
a personas que ya sabemos que a lo mejor no las tienen, es decir, el hecho de que sean distintos no quiere decir que no puedan beneficiarse de lo que nosotros les ofrezcamos en el aula, y el otro extremo sería el peligro de que el profesional, en este caso el profesor, el maestro, la maestra, se sienta una especie de salvador de vidas, porque al final eso quema a los profesionales. Invertimos mucho para que la niña gitana salga de su cultura, se sienta capaz de ser médico si quiere, pero cuando cumple 14 o 15 años la familia la saca del colegio y la casa. Y eso al final acaba haciendo que si nosotros no ajustamos nuestras expectativas, a la próxima no le demos la misma opción, porque total, ¿para qué? Eso tenemos que saber también cuidarnos nosotros como profesionales y saber manejarnos siempre en ese espacio que es hacer las cosas lo mejor que sepamos, ofrecérselos a todos por igual, sabiendo que hay variables individuales, familiares y sociales que no controlamos y que, por tanto, el resultado final no está 100% bajo nuestro control. ¿Quieres añadir algo? No tiene nada en particular, creo que ha salido todo lo que quería decir. Es verdad que el nivel socioeconómico va a determinar muchos aspectos, ¿no? Y alguna gente muestra cómo el nivel socioeconómico, por ejemplo, hace que las personas que tienen un nivel socioeconómico más alto toman mejores decisiones, ¿no? Como que parece, y la gente lo tiende a interpretar que porque toman mejores decisiones terminan teniendo un nivel socioeconómico más alto, y muestra que es casi al contrario. Es decir, cuando tú tienes un nivel socioeconómico alto, tienes más seguridad. Entonces, no tienes que satisfacer tus necesidades inmediatas y, por tanto, eso te permite tener planteamientos más de largo plazo. No tienes tanta prisa porque tienes un ambiente muy de seguridad. Eso creo que es muy importante. Y es verdad que, claro, siempre y cuando el Estado puede proporcionar a los de bajo nivel socioeconómico esa seguridad que le permita demorar esa adaptación y te permita tener no tener prisa, y no tengas que salirte del colegio, pero claro, muchas veces si tú tienes un nivel socioeconómico, las necesidades inmediatas cubiertas, entonces puedes permitirte ese invertir en educación, en esfuerzo para el bilingüismo, para conseguir una adaptación. Es decir, el nivel socioeconómico tiene ese aspecto, ¿no? de que te da lo inmediato y por tanto puedes relajarte y pensar en el futuro, y entonces, bueno, creo que el Estado ahí puede hacer mucho, ¿no? de soportar, o sea, aportar la seguridad que no te da la familia para que todos tengan esa posibilidad de relajarse en el presente para apostar por el futuro. Quería recordaros que las distintas ponencias estarán disponibles en vídeo y también algunos de los materiales, y por tanto, bueno, que allí también os han ido dejando los correos electrónicos y podéis directamente dirigiros a cada uno de ellos, y estarán, me imagino, que encantados en medio de los miles de mails que recibimos, de responder a vuestras dudas. Hay una cuestión, Marta, que pregunta muy específicamente, y es si hay evidencias acerca de cómo mejorar la comprensión lectora en la adolescencia, y dónde encontrarlas. Creo que es suficiente como para que se hayan incluso hecho revisiones, síntesis de toda la investigación. No la domino. Yo me he centrado más en los niveles de la adquisición inicial y tercero, cuarto de primaria, que es donde se pasa de aprender a leer para aprender. Pero no me importa nada recopilar esa literatura que hay, porque, y respondo a la siguiente pregunta, y va muy ligado a lo que decía antes, faltan espacios y materiales sobre qué dice la investigación en materia educativa en un lenguaje y en un medio accesible para los docentes. A día de hoy, la mayor parte o toda la literatura científica que hay se encuentra en bases de datos a las que solo tienen acceso los centros de investigación y formación universitarios. Los hospitales tienen acceso para médicos, enfermeros, celadores, etcétera. Los maestros no tenemos acceso desde los colegios. Puede que no lo hayamos demandado porque no tenemos todavía esa necesidad, y uno con lo que decía antes. Pero dicho esto, no me importa nada buscarlo y facilitárselo a Jorge, o si me escribís a Twitter, también estaré encantada. Hay cuestiones relativas a la motivación,
quizá ha suscitado tu ponencia, Juan Pedro, la idea de que si aceptamos las limitaciones de los alumnos desde nuestra propia observación personal, es decir, qué moderadores podemos poner a nuestra propia observación para que esa aceptación de las limitaciones del alumno no sean efectivamente limitarles en un sentido que a lo mejor no les permita crecer, ¿no? ¿Cómo manejar esa aceptación al mismo tiempo que nuestro compromiso con su aprendizaje? Yo diría que la respuesta es sencilla. En el fondo, las verdaderas limitaciones de un individuo no las conocemos hasta que cada uno de nosotros hasta que nos ponemos a prueba. Hacer esos juicios de valor creo que no están, por así decirlo, dentro de lo que sería el objeto de la labor de un docente. Otra cosa distinta, porque a lo que yo me refiero es cuando en la literatura científica de los procesos de motivación y aprendizaje aplicados, en lo que se insiste es en transmitir un mensaje al alumno y que empieza a crear cultura social de todo se puede si estás motivado, no importa cómo seas, puedes alcanzarlo todo, y eso es lo que luego supone un problema para el individuo. Son, por así decirlo, los dos extremos absurdos que sabemos que no llevan a sitios buenos cuando cercenamos las posibilidades de un individuo, en el fondo, vamos a decirlo así, para hacer homenaje al título de las jornadas, con falta de pruebas. Por mucha literatura científica que hayamos leído, seguro que no hemos leído nada de Manolo García Sánchez. Las competencias de ese alumno, su historia, sus posibilidades, no las vamos a encontrar en ningún libro ni en ningún artículo científico. Luego, no tiene sentido que nosotros las diagnostiquemos a priori, pero tampoco sus potencias. Y hacer creer cosas que no podemos garantizar es la otra cara de la misma moneda, es lo que yo diría. El profesional creo que debería estar fuera de esos dos extremos. Tenemos tiempo para dos preguntas más. Quizá si la metodología AICLE que nos has explicado, si se aplica a las clases ordinarias de inglés y qué resultados tiene sin inmersión lingüística, si también mejora, si hay estudios sobre la mejora del nivel de inglés, de las competencias, etcétera. Bueno, es que de hecho cuando empezamos Eso no se oye. Cuando empezaron hace igual ya casi 15 años los estudios sobre la metodología AICLE, la mayoría de las investigaciones al principio las hacíamos los lingüistas, porque lo que queríamos ver era si en realidad el esfuerzo que suponía comenzar con este tipo de metodologías iba a hacer que los resultados fueran mejor. Y lo que a veces nos encontrábamos es que, claro, tal y como está diseñada las metodologías AICLE en la mayoría de Europa, lo que vamos a tener siempre es que se van a dar unas clases todavía en inglés, las clases tradicionales, que como lo que veréis vosotros en inglés, las tradicionales, con una metodología más o menos comunicativa, y luego alguna asignatura en inglés. Entonces, la mayoría de la investigación que se hizo, que se comenzó haciendo hace unos años, era ver los resultados en cuanto a lengua, pero con las clases de contenido. Lo que está claro es que cuando tú sigues una metodología AICLE vas a tener más horas de exposición a la lengua inglesa, porque tienen las horas de inglés y las lenguas y las horas en las que se enseña contenido en lengua extranjera. Entonces los resultados a veces eran difíciles de distinguir si era tanto porque tenías más horas en inglés o si porque te habías hecho una metodología AICLE. Pero como yo eso lo decía a menudo, ¿y qué importa? ¿Qué más da? Si lo que queremos es que la gente aprenda más lengua extranjera, sea inglés, francés, alemán, lo que sea, y al mismo tiempo que no se resienta el contenido que puedan aprender. Si eso es porque las horas de inglés más las horas de contenido en lengua inglesa funcionan, pues bienvenidos sean, bienvenidos sean. Tampoco hay que, como bien sabemos, y se sabe también en Madrid, yo creo que, y como son también el objetivo de estas jornadas, las pruebas de la educación, lo que no se puede pretender es empezar que todo el mundo empiece con todos los colegios, con todos a la vez y haciendo todos AICLE y sin haberlo probado, cómo iba a funcionar, sin haber en realidad contado con evidencias poco a poco de que esto puede funcionar, sin que los profesores hayan tenido la formación necesaria
para poderlo hacer, para que estén formados, pero no solo, bueno, mira, como casi todos asentís, pero no solamente formados en lengua, porque formarse en lengua inglesa puede ser difícil, pero formarse en la metodología ICLE va mucho más allá que simplemente conocer la lengua. No es simplemente trasladar una serie de contenidos al inglés o al francés o al alemán o al euskera, cuando empezamos nosotros en los años 80 con los programas de normalización, y eso que era una de las lenguas de la comunidad, ¿no? Es más allá, es saber cómo poder enseñar contenidos a través de una lengua extranjera, que va más allá de saber simplemente la lengua extranjera, que ya está bien. Juan, no sé si nos puedes tú ayudar a cerrar. ¿Sería posible tener un radar para detectar neuromitos, o los neuromitos son también un neuromito? Bueno, esa pregunta creo que Marta lo podría responder mal, pero es verdad, a mí me ha sorprendido, por ejemplo, cuando han empezado con los 3 cerebros, luego los 2 cerebros y tal. Bueno, pues es verdad que a veces me sorprende, ¿no? A mí es verdad que, claro, yo como... Hay muchas veces cuando hablan de un neuromito me parece que sea un mito que la gente tenga ese mito, ¿no? Porque claro, es verdad que eso es una cosa, por ejemplo, el otro día en Granada hubo un investigador, Luis Pessoa, estuvo dando un seminario, ¿no? Entonces estuvo hablando de eso, del cerebro reptiliano y tal. Claro, es que cuando tú conoces un poquito del cerebro, ¿no? Él te da cuenta y decía, pues no, pero ¿cómo puede alguien tener este mito, ¿no? Es decir, cuando no se sustenta... Bueno, se sustenta en una idea un poco muy pobre del cerebro, ¿no? Como que el cerebro es un sitio donde tú vas poniendo cosas, ¿no? Cuando luego realmente entender el cerebro es mucho más complicado que entender. Es decir, el cerebro, cualquier cosa, para explicar el cerebro no es que está, no sé, una emoción, un pensamiento, no es que está en un sitio, ¿no? Es un estado de todos esos millones y millones de neuronas. Entonces, claro, esas explicaciones... No sé, ¿no? Yo no conozco mucho de los neuromitos y cuando yo he leído, por ejemplo, el artículo, lo leí así y digo, bueno, es verdad que a mí me parece, como eso lo que he dicho antes, ¿no? Que me parece que como que son un mito, ¿no? Que no existen realmente, no tienes que verlo, ¿no? Y ver que efectivamente, pero es verdad que, pues, bueno, algo estaremos haciendo mal cuando es lo que llega a la sociedad, ¿no? Que cuando la gente tiene esos mitos en la cabeza, algo no estamos haciendo bien. Igual también la gente que hacemos un poco de neurociencia, tendríamos que hacer también un poco de educación de neurociencia para el público, ¿no? Para que no haya esa idea equivocada. Quizá, Marta, si quieres poner el broche final y también despedirnos, tienes la última palabra. Pues voy a retomar unas palabras que ha dicho Pablo antes de irse. En la medida en la que nos pertrechemos de conocimiento sobre cómo enseñar, qué funcionan las aulas, estaremos quitando el espacio a algunas instituciones, personas, gurús que nos lo están arrebatando. Entonces, intentemos entre todos que la educación basada en pruebas, empiezo a preferir más decir educación guiada por la evidencia, por las pruebas, porque basada en la evidencia parece que deja al maestro a un lado y no es así. El maestro tiene un papel importantísimo, es el que está en el aula, es el que enseña, ¿no? Retomo entonces, demandemos, exijamos una educación guiada por las mejores pruebas disponibles. ¿Por qué no esperamos en medicina que lo que nos diagnostican, que el tipo de operaciones que nos hacen se basen en evidencia, ¿no? Rigurosa y no en educación? Está apareciendo ahora en la televisión un anuncio para denunciar un poco la pseudociencia que nos rodea, que es una chica que entra en una tienda de telefonía pidiendo que le arreglen el móvil y resulta que el que la atiende es como un mago, un brujo que empieza a lanzarle hechizos y agua y tal. Esto nos hace mucha gracia, pero esto sucede en educación. A nuestros colegios y a nuestros centros de formación de profesorado llaman muchos de estos gurús y les bailamos la ola. Y no, los expertos en educación somos nosotros. Nosotros decidimos desde la mejor evidencia. Si no la tenemos y sentimos que no estamos formados, exijámosla. Este es el mensaje que quiero lanzar. De nuevo, ha quedado como muy largo.
Muchas gracias. Como decía Jesús Hermida, que era un periodista al que yo de vez en cuando veía de pequeño, volveremos. Gracias.